Bienvenidos a la segunda clase virtual del espacio académico de Geomática 1, de la maestría en Gestión de Cuencas Hidrográficas. En esta clase vamos a continuar con la temática de aspectos generales de un sistema de información geográfica. Para empezar vamos a hacer un resumen de la clase virtual 1, en la cual estuvimos tratando los temas de elementos y criterios para definir un SIG, algunas etapas de diseño de los SIG. Estuvimos trabajando sobre los subsistemas que componen un SIG, sus componentes. Tratamos también algo de características de los datos espaciales, tipos de datos espaciales y entramos en la temática de proyectos SIG y todo lo que se refiere al desarrollo y a la gestión de proyectos SIG. También finalizamos con una parte práctica que es el curso rápido de QGIS que hemos venido trabajando. La idea es en esta segunda clase virtual, una vez trabajemos los temas teóricos, continuar con este curso y obtener los resultados que se van generando en la medida que se desarrolla, para en una próxima clase presentarlos como desarrollo del trabajo del espacio académico de Geomática 1. En estas diapositivas de la clase de hoy vamos a continuar, como les decía, con la temática de aspectos generales de un SIG en la parte 2, en la cual vamos a continuar hablando de proyectos SIG, mencionar algunos aspectos fundamentales o que son base de conocimiento para el desarrollo de los sistemas de información geográfica. Explicaremos un poco más sobre etapas generales para el desarrollo de estos proyectos SIG, la interdisciplinariedad que es requerida cuando se desarrollan proyectos SIG, algunos recursos tecnológicos actuales, el diseño y la capacidad que debe tener un SIG cuando se desarrolla, y entraremos a la parte de datos y entidades geográficas, las cuales son la base para el trabajo con sistemas de información geográfica y para empalmar más adelante con las temáticas de metadatos, calidad de los datos, entre otras. La información que se va a presentar en esta clase virtual fue tomada de presentaciones e información generada por el grupo SIG del CIAF. Antes de empezar la clase de hoy es importante recordar que un sistema de información geográfica es un modelo computarizado de la realidad o del mundo real, en la cual interactúa una serie de capas de información que tratan de asemejar a lo que tenemos en la realidad con unos procesos de almacenamiento o de gestión de esos datos a través de bases de datos que son, como lo hemos venido mencionando, de carácter geográfico, ya que nos permiten dar el salto de simples tablas o información tabular a representación espacial de esos datos contenidos en las bases de datos tabulares. Asimismo, como lo vemos en esta diapositiva y como trabajamos en clases pasadas, el mundo o el territorio puede ser representado como un conjunto de estratos, y estos estratos son la base conceptual fundamental de los sistemas de información geográfica. Es decir, que yo segmento todo lo que tengo en mi realidad, en mi territorio, a través de diferentes estratos o layers, como le llaman también en inglés, o capas de información donde se muestra lo que yo quiero representar del territorio. Es así como para un computador y para un software de procesamiento de información geográfica, la realidad no es más que la sumatoria. Lo que para nosotros es el mundo real, para el computador y para el modelo geográfico no es más que la sumatoria de diversas capas que yo mismo creo y le alimento al sistema, y que él recibe, adapta de acuerdo a los estándares definidos en el software y en la codificación de las capas, y las maneja de acuerdo a lo que nosotros queramos obtener de eso. Y otro de los aspectos claves que veíamos en la clase pasada es que un sistema de información geográfico no es más que la combinación de un sistema de información, yo lo puedo llamar tradicional, o lo llamaría tradicional, que es una
una tabla con una serie de columnas y filas donde estoy almacenando mi información, pero sumándole la G de geografía. Es decir, esta información que está en esta tabla, ¿dónde se ubica en mi realidad o en el mundo real? ¿Y dónde se ubica? Adicionalmente, ¿cómo se ubica? ¿Con quién colinda? Y cómo son las relaciones entre esta información en particular con otra que tengo de mi mundo real. Y allí sale el término SIG. Entonces podemos decir que el SIG es la integración de los datos espaciales con los datos descriptivos. Y un ejemplo de esto lo encontramos en esta frase: encuentre todos los puentes de más de 20 años que estén dentro de un radio de 5 millas de la nueva planta industrial. Es básicamente lo que nos puede responder un SIG, ya que tiene nuestra información descriptiva almacenada en una base de datos que adiciona la parte geográfica o el componente geográfico. Adicionalmente, se mencionó en la clase pasada, nos permite tomar decisiones más acertadas, ya que nuestra realidad, nuestro territorio está representado en un mundo virtual a través de capas, y yo, utilizando los lenguajes de consulta adecuados, que también lo trabajamos en la clase pasada, puedo decidir a través de los análisis SIG qué es lo mejor para responder a una necesidad, a un proyecto o a cualquier situación que se esté presentando en el territorio, ya que el sistema de información geográfico estará en la capacidad de conocer dónde está ubicado ese problema, conocer qué otra información subyace a ese problema, conocer distancias, conocer áreas, perímetros, ángulos y otra serie de información que le va a permitir generar un resultado específico sobre una consulta específica. Recuerden también que lo mencionábamos en la clase pasada, que muchas veces el meollo del asunto no está en la respuesta, sino en la pregunta que se le hace al SIG y cómo esa pregunta está correctamente formulada para atender eso que yo quiero solucionar. En cuanto a los proyectos SIG, recordemos esta diapositiva de la clase pasada en la cual explicábamos la característica que tienen los proyectos SIG de ser muy costosos o de requerir una inversión alta al comienzo, pero que luego con el paso del tiempo, en la medida que ese sistema se va robusteciendo, se va generando nueva información y va dando o apoyando la toma de decisiones sobre los problemas que queremos solucionar, se va volviendo un sistema en el cual el beneficio supera la inversión inicial. Y también hablamos algunas pautas para disminuir costos en la implementación de los proyectos a través de software libre, de dimensionar la inversión, de buscar recursos y plataformas online que puedan abaratar costos de publicación, que existe la política de datos abiertos, que es importante la consistencia de las bases de datos que se generen y de la captura de la información. Y en esa captura de información o de datos en campo se puede también buscar estrategias para bajar costos, asimismo como usar información secundaria que también nos permite ahorro de costos. Entonces trae esta diapositiva a colación para que hiciéramos como el empalme de lo que veníamos hablando en la clase pasada. Es importante mencionar que los proyectos SIG conllevan adicionalmente una serie de actividades, de etapas que deben ser realizadas para garantizar su éxito. Algunas de ellas son la planificación de los recursos humanos que se van a requerir en el proyecto, la capacitación, calificación profesional y adiestramiento inicial en algunos casos y readiestramiento en la medida que las tecnologías se van actualizando, que salen nuevas funcionalidades, nuevos programas, etc. También que se debe hacer un adecuado diseño y estructuración de las bases de datos a utilizar, la modelización de los mismos, y algo muy importante es la preparación de manuales de procedimiento, ya que si alguna persona que clave en el proyecto llegase a faltar por alguna razón, estos manuales garantizan que la nueva persona que lleve pueda compatibilizar su conocimiento con el desarrollo actual y de esta manera seguirlo o continuar su operación y su manejo. El mantenimiento del sistema también es fundamental. Siempre cuando se trabaja con equipos, puede ser equipos de campo, equipos de oficina, etcétera,
se debe tener en cuenta un presupuesto para su mantenimiento. Normalmente estos presupuestos y costos de mantenimiento los ofrecen los mismos proveedores de los equipos. Y esto es clave porque en la medida que se hagan esos mantenimientos es que se garantiza que el sistema va a continuar su operación y que también los datos que se están recopilando en campo son adecuados, están calibrados y tienen la precisión requerida. También otra actividad fundamental es la validación y calidad de los datos. Aunque estas etapas de validación pueden ser tanto o más costosas que las etapas de recolección de información misma, son fundamentales para uno saber que lo que está modelando el sistema de información geográfica, lo que está presentando a sus usuarios es correcto y es acorde con la realidad, con el entorno y con el territorio. Estas validaciones y calidad de los datos tienen por lo general diferentes etapas y también tienen unos protocolos establecidos ya por entidades a nivel internacional que alinean a las entidades nacionales o en cada país a través de normas, a través de protocolos y de lineamientos para realizar estas tareas. También se requieren etapas de revisión, recordando esas teorías de la gestión de proyectos en los cuales uno debe hacer revisiones para generar medidas correctivas o medidas que permitan alinear los resultados y lo que se va generando con lo que está previsto que genere nuestro sistema de información geográfica. También se deben prever estrategias de divulgación actualmente con redes sociales, con el Internet de las Cosas, con todo el aparataje, digámoslo, actual que existe con respecto a la publicación de datos y para dar a conocer lo que uno está haciendo. Es muy importante tener o incluir este tipo de estrategias de divulgación en el desarrollo del proyecto. Y siempre se debe plantear cómo los resultados se van a presentar, cómo se va a llegar a los usuarios potenciales, sean los actuales, los que ya se tienen y otros futuros que puedan beneficiarse de lo que yo estoy haciendo. Porque de cierta manera los nuevos paradigmas de la publicación de información eh, permiten que se generen masas críticas, que se generen comunidades, que se generen grupos que empiezan a replicar los conocimientos, a replicar la información y a generar de cierta manera un impacto positivo en la imagen de lo que se está haciendo, del grupo de trabajo y de la organización misma que está desarrollando el proyecto SIC. También se debe tener en cuenta la planificación y diseño de sistemas, servicios de consultoría y tiempo del personal administrativo. Esto muy relacionado con el tema de planificación de los recursos humanos que hacen parte del proyecto SIC. La integración o adquisición de equipos informáticos, el acceso a redes, que son aspectos también fundamentales. Y en este caso se puede poner un ejemplo. Uno puede tener el computador más veloz de la Tierra, del planeta, puede tener la última tecnología, puede tener las mejores prestaciones para desarrollar o para procesar una gran cantidad de información, pero si tiene una conexión a internet de 5 megas, pues se puede quedar corto en lo que quiere hacer. Es como básicamente como tener un Ferrari en las calles de alguna ciudad de nuestro querido país. Entonces también el tema de acceso a redes es un aspecto fundamental, especialmente si lo que uno quiere es divulgar información y gestionar geoplataformas que permitan compartir esos datos. También la etapa de evaluación y selección de los programas o aplicaciones que se van a usar en el proyecto. Muchas veces uno puede tener en mente una plataforma o un sistema o un software en particular y con el paso del tiempo puede terminar migrando a otras tecnologías en la medida que se van generando nuevos requerimientos o que se puede mejorar o reducir costos a través de la implementación de otros lenguajes de programación o otros programas, o sencillamente porque sea un lineamiento institucional. Recordemos que muchas entidades tienen ya lineamientos en sus departamentos de tecnologías de la información con respecto al uso de algunos sistemas operativos o algunos programas y pues necesariamente el proyecto sí debería estar alineado con eso. Pues de todas maneras son temas sujetos a análisis, a discusión grupal,
relaciones o análisis de relaciones costo-beneficio, etcétera, pero pues digamos que esta evaluación y selección de los programas y plataformas y aplicaciones a usar siempre es dinámico y siempre es posible que en un lapso de tiempo se migre de tecnología o de programas más de una vez. Lo que sí es importante es tener en cuenta que todos esos programas que se quieran trabajar o implementar permitan integración y compatibilidad de los datos, porque las bases de datos sí deben ser permanentes y el mismo dato que se está trabajando, que el proyecto está gestionando, sí debe permanecer en el tiempo y debe poderse migrar de un lado al otro si es que es necesario, o que se maneje en un sistema manejador de bases de datos que sea compatible con diversos programas. Como les decía, los servicios de mantenimiento, y también aquí entra otro componente del outsourcing, que básicamente es la venta de servicios derivados de lo que se está generando en el proyecto. Si un grupo SIG se fortalece bastante con sus componentes, con sus programas, con sus desarrollos, con la generación de información que se está gestionando a través de ese proyecto, es muy probable que puedan terminar vendiendo servicios de consultoría o de información o de cualquier otra actividad derivada del proyecto, porque pues ya se fortalecen y son referencia en ese tema. Entonces el outsourcing también es algo que se puede considerar a futuro y que inclusive puede ser una misma fuente de ingresos para gestionar ese proyecto, ese personal y para crecer, ¿por qué no? Y finalmente el desarrollo de prototipos que van a depender del alcance del proyecto, sí, pero que permitan implementar nueva tecnología a, al mundo de la cartografía, de la geomática, de los sistemas de información geográfica. Por ejemplo, un grupo de trabajo puede tener una línea de especialización en modelación hidrológica, por ejemplo. Y de pronto se dan cuenta que para las particularidades de su área de trabajo, los algoritmos actuales para hacer esa modelación pueden ser pueden que no sean los ideales. Entonces, se pueden generar nuevos algoritmos, se pueden generar nuevas metodologías, nuevos procesos para hacer esa modelación y de aquí se pueden derivar prototipos que pueden ser implementados a nivel mundial y llevados a la comunidad científica a través de papers, publicaciones, etcétera. Entonces, eso también es algo que se debe tener muy en cuenta en el desarrollo de proyectos SIC. En esta diapositiva encontramos una propuesta del año 96 de cómo era la segmentación del mercado de los SIC. De acuerdo a esto vemos que hay un grupo que es de creadores, que no es muy grande a nivel mundial. Casi que podríamos decir que geográficamente están muy localizados en Estados Unidos y en Europa, aunque con propuestas de otras partes de Asia, de Australia, etc. Existe una comunidad de usuarios que es un poco más grande, que somos casi todas las personas que manejamos estos programas y generamos información y ayudamos a la toma de decisiones en diferente medida en nuestras organizaciones con el uso de herramientas SIG. Y finalmente una gran comunidad de observadores, que son todos aquellos que se benefician de los datos, de los mapas, de la información generada a través de sistemas de información geográfica. Interesante esta pirámide, ya que nos deja claro que, como ocurre en muchos sectores, unos grupos de pocas personas son los que están direccionando todo el desarrollo conceptual de los sistemas de información geográfica. Y pues esto es así en la medida que nosotros, de cierta manera, como profesionales con conocimientos en las áreas de geomática, de SIG, etc., trascendemos a de simplemente usar el software, o bueno, de simplemente observar el mapa, a usar el software y de simplemente usar el software de SIG para generar la información, a proponer nuevos algoritmos, a proponer nuevas técnicas, a proponer nuevas metodologías para modelizar, para entender el territorio a través de capas de información geográfica. Por ejemplo, la propuesta de SIG siempre ha sido diseminar o distribuir la realidad en capas o estratos. La capa de cobertura vegetal, o bueno, de cobertura del territorio, la capa de vías, la capa de alturas o elevaciones, etc. Pero, ¿qué tal si hubiese una propuesta diferente?
Y bueno, no digo que solamente las propuestas deban estar en este punto en particular, pueden estar en otros, por ejemplo, en la manera en que se almacena la información en las bases de datos. O por qué no, digamos, proponer un nuevo tipo de datos, ya salirnos un poco del modelo vector y el raster y proponer otro. El tema es que si yo voy a proponer algo, tengo que desarrollar lo que se requiere para que esa propuesta pueda integrarse a los SIG. Y es aquí donde muchas propuestas pueden quedarse cortas, ya que se requiere una gran inversión de tiempo, tal vez de dinero, tal vez de personas, de recursos humanos que ayuden a crear eso, tal como se creó y se gestó de la manera como es hoy. Pero pueden haber propuestas y pueden haber desarrollos a futuro que permitan concebir los sistemas de información geográfica desde una perspectiva diferente. Y en esto sí depende mucho el que haya una masa crítica de personas en capacidad de proponer y a la vez desarrollar esas nuevas ideas. Entonces eso un poco para la reflexión. A nivel Colombia tenemos también una serie de elementos que nos permiten o que se relacionan e interconectan para dar lineamientos de manejo de la información geográfica. Es así como empezamos con los COMPES y la Política Nacional de Datos Abiertos, que básicamente están dando lineamientos de política para la integración, para la generación, para el manejo de datos y diríamos manejo responsable de la información geográfica en Colombia. También hay procesos de estandarización, los cuales buscan dar lineamientos y protocolos para el procesamiento de los datos, que también están definidos en las políticas y en normas y organizaciones nacionales e internacionales que buscan dar pautas para la gestión de la información. A nivel Colombia también es importante mencionar la Comisión Colombiana del Espacio, la cual es una entidad de innovación adscrita pues al gobierno nacional que busca promover y dar lineamientos sobre conocimiento de nuestro planeta y el espacio. Esperaríamos que en los próximos años esta comisión empiece a generar insumos y a generar acciones que nos permitan en un futuro, ojalá no muy lejano, ser referentes mundiales en materia de generación de información geográfica a través del uso de satélites u otras plataformas remotas para la generación, como les digo, de información sobre nuestro país y bueno, ¿por qué no sobre otros países? También existe una comisión técnica permanente que es el Comité 028, el cual está orientado a la información geográfica, a la calidad de la información y otras actividades relacionadas con el mundo de la geografía o de la información geográfica. Y básicamente la apuesta es, así como la Comisión Colombiana del Espacio, la apuesta es de innovación y tecnología, en la Comisión Técnica relacionada con información geográfica, pues el alcance es el de generar un grupo de discusión que permita también dar lineamientos para la información. Más adelante vamos a investigar un poco o mostrar algunas páginas web de estas entidades. También está la norma técnica colombiana 5660, la cual da alcances y pautas para la calidad de la información geográfica. Está disponible en internet. Está la ICDE, que es la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, la cual está encargada de la dirección y gestión de recursos geográficos en el país. Está IDECA, la cual es como la ICDE, pero para Bogotá, y tienen muy buenos recursos sobre la ciudad. Y tenemos también la OGC, que es el Consorcio Geoespacial Abierto, se podría traducir de esa manera, que es una organización sin ánimo de lucro que busca generar lineamientos para el intercambio de información que estén libremente disponibles para la comunidad geográfica mundial. Vamos a hacer en este punto un breve repaso web donde vamos a visitar algunas de las páginas de estas entidades que hemos visto en esta diapositiva. Aquí ya estamos en la web y vamos a empezar por la página de datos abiertos del Gobierno de Colombia, donde básicamente nos están presentando una serie de recursos que nosotros podemos navegar para encontrar diferente información que ha sido subida por diferentes entidades públicas. Por ejemplo,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el de Ambiente, el de Ciencia, Tecnología e Innovación, Comercio, Industria y Turismo, Cultura. Puede acceder a diferente información, por ejemplo aquí por departamentos, por entidad. Es una página en construcción, de pronto algunos links no van a mostrar información directamente. También se puede publicar información, para esto debe haber un registro e iniciar sesión. Pero básicamente es una iniciativa muy interesante del gobierno que viene de la Política Nacional de Datos Abiertos, que busca que la información que generan las entidades públicas esté disponible para todos. Hace falta de pronto, en mi opinión, mejorar un poco la web en la medida que las categorías y la información sea más fácil de buscar, pero básicamente está presentando actualmente 8.304 datos de diferentes temáticas, como les muestra esta página, que ustedes pueden navegar, que ustedes pueden consultar y bueno, de pronto, ¿por qué no encuentran lo que estén buscando, no? También tenemos la web de la Comisión Colombiana del Espacio, en la cual se presenta diversa información que ellos tienen actualmente. Interesante esto del programa satelital que tiene Colombia actualmente, están los objetivos, tenemos también la normatividad al respecto, con documentos COMPES como veíamos. Tenemos la misión colombiana satelital de observación de la Tierra, tiene ya pues un trabajo adelantado y es, creo yo, algo que a futuro puede ser muy importante y como les digo, buscar que nuestro país llegue a ser referente a nivel internacional en materia de generación de información de Colombia y del planeta. También tienen su componente de publicaciones, donde trabajan el tema de análisis geográfico, ciencia y tecnología, navegación satelital y documentos de la misma agencia. En fin, es otra web interesante para ustedes si quieren profundizar un poco, conocer un poco más sobre esta misión satelital o el programa satelital y otras cosas que están publicadas aquí en la web. Pues los invito a que naveguen también en esta parte y de paso pues generen sus propias ideas y conclusiones al respecto, ¿no? También tenemos lo que les mencionaba del Comité 28, que es encargado de la normalización de la información geográfica. No estoy al tanto o no conozco actualmente cómo opera este comité. Veo que el presidente está un poco desactualizado, era un anterior director del IDEAM, pero pues el comité está formado, busca trabajar en temas de información geográfica y hay que ver pues cuáles son sus avances más recientes, ¿no? También tenemos la norma técnica NTC que les mencionaba anteriormente, que es la encargada de la información geográfica, evaluación de la calidad, procesos y medidas. Entonces también una norma interesante que fue construida con la participación de las principales entidades a nivel nacional que utilizan información geográfica y tiene una serie de información que seguro es de mucha utilidad para los profesionales en las áreas de geomática, cartografía, sistemas de información geográfica, etc. También un referente de lectura obligada, por decirlo de alguna manera, pues para dominar con mejor excelencia los temas relacionados con el dato geográfico. También tenemos la web de la ICDE, que es la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, la cual permite la construcción e implementación de políticas para la gestión de recursos geográficos. En esto se incluyen los datos, información y conocimiento, etc., y que estén disponibles para que el gobierno y la sociedad los puedan usar en la toma de decisiones. Y aquí tenemos los ejes de trabajo de los datos que se manejan: datos e información geográfica, la parte del gobierno geoespacial, toda la parte de tecnologías de la información, el conocimiento geoespacial. Aquí entra lo de la Comisión Colombiana del Espacio y la Sociedad Geoespacial. Entonces también les dejo esta página para que la exploren, miren qué información de interés puede existir y conozcan un poco más la propuesta colombiana de infraestructura de datos espaciales. También está la IDECA,
que como les decía es la misma ICDE pero para la ciudad de Bogotá, y aquí también hay una serie de recursos interesantes como mapas de Bogotá, mapas de referencia, algunos servicios que prestan y la galería 3D. Esta galería 3D me llamó mucho la atención porque se pueden ver algunas partes de la ciudad de Bogotá en modelos 3D interesantes que pueden ser de utilidad en algunos proyectos que se quieran mostrar sobre la ciudad. Entonces también les dejo esta página para que busquen recursos, algunos productos, proyectos, documentos y se informen un poco más sobre esta organización de infraestructura de datos espaciales para la ciudad de Bogotá. Y finalmente quería hablarles del OGC, que como veíamos ahorita es el Consorcio Geoespacial, que es de carácter abierto y que básicamente, como lo vemos en esta web, fundado en el 94, para que la información geográfica sea parte integral de la infraestructura mundial de información. Básicamente esta entidad se orienta al intercambio o a facilitar el intercambio de información geográfica e instrucciones entre diferentes sistemas de información geográficos que existan a nivel mundial. Entonces es una página o es una organización sin ánimo de lucro también muy importante a nivel mundial que está dando lineamiento para la gestión de los datos geográficos y que es también un referente de ustedes como estudiantes en las áreas de geomática o para los cuales la geomática puede ser un área muy importante, ustedes se informen cómo está organizado esta organización y qué genera. Haciendo un paralelo, podríamos decir que para temas climáticos está la Organización Mundial de Meteorología, la OMM, que sería la que dicta las normas en materia de clima y meteorología para todo el mundo y que deben ser acogidas pues por las entidades meteorológicas nacionales. En este caso también tenemos un aparataje similar a través de este consorcio de datos geoespaciales y que a nivel nacional cada entidad encargada de la información geográfica debe acoger sus lineamientos y generar pues lineamientos nacionales que estén acordes o que estén alineados con las propuestas internacionales. Entonces esto les quería mostrar las diferentes páginas, la de datos abiertos, la Comisión Colombiana del Espacio, aquí está la del ICONTEC donde se hace mención a este Comité 28 de Normalización de la Información Geográfica, la Norma Técnica Colombiana 5660, la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE, la IDECA para Bogotá, y hablar un poco también de, como les decía, del consorcio geoespacial. Continuando con nuestra clase de hoy, vamos a hablar un poco sobre la base de conocimiento que se requiere para la implementación de un sistema de información geográfica, y aquí confluyen diferentes áreas. Tenemos la parte de la ciencia computacional, a través de la cual se gestionan las gráficas, la visualización del dato geográfico, las bases de datos geográficas y la seguridad de la información. También confluye diferentes áreas de aplicación que son usuarias de esos datos, como es la administración pública, la planeación, la geología, la agricultura, el campo forestal, todo el tema de selección de sitios de interés, la parte de mercadeo, ingeniería civil, criminalística y muchas otras, porque aquí no se mencionan todas las áreas posibles. También confluyen como usuarios de la ciencia computacional y específicamente del componente geográfico, y también confluye toda la parte de conceptos espaciales donde hay diversas áreas como la cartografía, la geodesia, la geografía y la estadística espacial o geoestadística. Esta área también confluye acá y las diferentes áreas de aplicación de los SIC echan mano de los conceptos espaciales y de la geoestadística y de la ciencia computacional, y esa pequeña parte donde confluyen estos tres ejes es lo que conocemos como sistemas de información geográfica o el área de acción y de implementación de los SIC, y que brinda soluciones en todos los componentes, en todos los campos. Entonces ahora podemos mencionar un poco sobre las etapas generales para el desarrollo de un proyecto SIC. Y es aquí donde tenemos nuestra entrada de datos. Los datos se entran al sistema de información como capas de información que son almacenados. Entonces tenemos nuestro componente de almacenamiento, discos duros, que guardan esa información geográfica. Recordemos que la información geográfica es una mezcla entre información descriptiva a través de atributos, generalmente almacenados en tablas,
y la parte de su ubicación o localización en el globo. Entonces, nuestra información que estamos viendo, que desplegamos como una capa, también tiene una tabla asociada con su información. Esa información geográfica entra a una etapa de análisis y modelamiento. O sea, yo en todo proyecto SIC consigo la información que necesito, la almaceno y luego la proceso y modelo. Y de ese análisis y modelamiento se genera la información que va a ser representada en las salidas de nuestro proyecto. Y esas salidas pueden ser de diferentes formas, pueden ser a través de mapas, pueden ser a través de reportes o otro tipo de formas de entregar la información, como lo pueden ser páginas web, como lo pueden ser folletos, como lo pueden ser publicaciones, o en algunos casos como lo pueden ser los mismos datos que se están generando. Y la salida puede ser digital o análoga. Se puede entregar el mapa ya impreso o el mapa en un formato de visualización digital. Puede ser PDF o otros formatos. Otro aspecto fundamental que se debe mencionar cuando hablamos de sistemas de información geográfica y proyectos relacionados es la interdisciplinariedad. Un equipo que maneje un sistema de información geográfica o que trabaje en un sistema de información geográfica debe estar capacitado en áreas como la geografía, la geodesia, la topografía, la fotogrametría, la teledetección, la cartografía. Debe tener conocimientos y un manejo fuerte en bases de datos, en análisis de sistemas, en análisis funcional, en programación y en el uso de dispositivos de posicionamiento global. Y seguramente muchas otras temáticas. Por ejemplo, si un equipo SIG está haciendo un análisis de multitemporal de pérdida de bosques, debe tener también un conocimiento relativo, no tiene que ser a profundidad, pero sí debe tener un conocimiento importante en temas silviculturales, en temas forestales, cómo se puede distinguir un bosque que sea de tipo natural de un bosque que no es natural sino que es plantado por el hombre, o cómo se puede distinguir un bosque en diferentes estados de desarrollo, un bosque cuando es intervenido, cuando no es intervenido, o cuando está en su clímax o cuando está en una etapa de desarrollo secundario. Ese tipo de conocimientos también es muy importante y se facilita mucho el éxito o la gestión de ese proyecto cuando la misma persona que maneja los datos geográficos conoce un poco más sobre el tema. Es cierto, el profesional experto en temas forestales se requiere, sin embargo, que es parte del conocimiento de ese experto se transmita a la persona que gestiona la información geográfica es también un plus o un fundamental para que el proyecto y para que los resultados sean mejor generados y presentados. Entonces, la interdisciplinariedad en los proyectos sí que es fundamental y es clave para el éxito y para el desarrollo de esos proyectos. Tanto los usuarios internos como externos son quizá el componente más importante del sistema y sin ellos es imposible que el proyecto SIG tenga éxito. También los recursos tecnológicos son fundamentales y en los tecnológicos podemos dividirlos en recursos lógicos y recursos físicos. Los lógicos están asociados a los programas especializados en sí que se usan y en los físicos hablamos de los equipos para el manejo de la información con referencia geográfica. Y entonces aquí en el componente lógico podemos destacar algunos programas y esos programas los podemos segmentar en lo que es la parte de sistemas operativos, que como sabemos es todo el sistema que va sobre el cual va a trabajar nuestro SIC, que puede ser Unix, BMS, Windows, Linux, y también ya específicamente los programas de la aplicación SIC, como lo es todo el componente o todo el grupo de programas de ArcInfo, otros como Spans, Erdas, Ilwis, Idris, IPCI, QGIS. Y en el tema de componente físico y de equipos, podríamos mencionar que nuestro equipo o CPU, la unidad central de proceso, va a tener asociado las características del procesador, la memoria de acceso y el sistema de comunicación. Y también importante los periféricos que nos permiten la entrada de los datos, su almacenamiento y la salida. Esto asociado también un poco a los subsistemas que vimos en la clase pasada y a la importancia de dimensionar adecuadamente los proyectos SIC en cuanto a equipos y software.
y lo que veíamos de la necesidad de dimensionar adecuadamente los SIG en cuanto a equipos y programas o software para el manejo de la información. También, de manera general, vimos en la clase pasada aspectos relacionados con la capacidad del SIG, que podemos profundizar un poco más en esta clase. Lo importante a tener en cuenta es que me debe poder gestionar lo relacionado a localización. Y esto es sencillamente responder la pregunta ¿qué hay en? También debe estar en capacidad de formular o de responder a instrucciones condicionales, como es ¿dónde hay X o Y cosa que sea requerida para el proyecto? Permita conocer la evolución, es decir, responder la pregunta ¿qué ha cambiado desde? También establecer patrones. ¿Qué patrón existe en por ejemplo, retomemos en la deforestación en Colombia, por ejemplo? Y también poder dar luces o permitir el modelamiento y responder preguntas como ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si yo hago esta intervención en el territorio en cuanto a la variable X y su efecto en la variable Y? Entonces, este tipo de componentes y de preguntas necesariamente deben poder ser respondidas con nuestro sistema de información geográfica. Aquí tenemos ejemplos. Consulta 1, localización. ¿Qué se encuentra en? Entonces pueden ser preguntas como ¿quién es el propietario del predio localizado en la carrera 30 número 4817 y cuál es su uso? Nuestro sistema debe tener la capa de predios y la información descriptiva asociada a ese predio. Entonces aquí tenemos, la persona que es propietaria de ese predio es el señor Juan Martínez y el uso que le está dando es residencial. Nuestro SIG tiene las coordenadas del predio y tiene la base de datos descriptiva de lo que ocurre en ese predio. Consulta 2, relacionada con las condiciones. ¿Dónde están? Pregunta, ¿dónde se localizan los equipamientos? ¿Cuáles son las escuelas de esos equipamientos? Respuesta, las escuelas se encuentran donde están las banderas rojas. Consulta 3, ¿qué ha cambiado? Tenemos información de 1985 de coberturas de la Tierra. Y la pregunta es, ¿qué cantidad de terreno ha cambiado de bosques naturales a otro uso desde el 85? Aquí tendríamos nuestro mapa de 1999 en coberturas y con un simple procesamiento SIG entre estas dos capas podemos saber qué cantidad de terreno ha cambiado. Consulta 4. Patrones, información relacionada. ¿Cuál es el patrón que existe en congestión vehicular y dónde y a qué hora se presenta? Aquí ya estamos vinculando algoritmos relacionados con el análisis de redes. Entonces aquí tenemos la respuesta de nuestro SIG. Esas son las intersecciones y calles donde hay mayor congestión vehicular. Y en la consulta 5 estamos preguntando qué pasaría si queremos ubicar un nuevo hotel, ¿dónde sería ideal localizarlo? Y aquí está la respuesta. La ubicación ideal sería donde nos está señalando el SIG. ¿Y por qué? Bueno, porque de pronto su cercanía con este banco puede facilitar que las personas que se hospeden en el hotel tengan algún beneficio. Es solamente una suposición, pero digamos que estaría asociado a la zona ideal para ubicar un hotel, debería estar necesariamente asociada con otros factores relacionados con servicios para esos futuros huéspedes que tenga el hotel. Entonces, este tipo de consultas y este tipo de respuestas que nos puede dar un SIG son fundamentales para los proyectos que queramos implementar en materia SIG. Y ahora vamos a dar, por así decirlo, paso y entrada a un tema fundamental que es como tal ya el dato geográfico. Hemos venido generalizando un poco y ya es hora de que empecemos a conocer un poco más sobre el dato geográfico. Podemos decir que un dato geográfico es un hecho verificable sobre la realidad que nos informa tres tipos o que se caracteriza por tener tres propiedades básicas. Espaciales, que es dónde está, cuánto mide, etc. Atributivas o descriptivas, donde podemos responder preguntas como qué tipo de litología existe, cuál es el nombre del propietario, etc. Y otras topológicas, que básicamente están asociadas a las relaciones geométricas entre objetos.
Es decir, qué predio colinda con este otro predio, qué departamento es limítrofe con este otro departamento y cómo están esa información asociada entre sí en cuanto a adyacencia y otras características. Y también es importante mencionar que las características fundamentales de un dato o entidad geográfica es que tienen una ubicación absoluta en el espacio, una ubicación relativa también en el espacio, como mínimo tiene una característica que lo describe o define denominada atributo, es decir, tiene un atributo que está explicando ese dato geográfico y que, entrando ya en materia en tipos de datos geográficos, puede ser representado bien sea a través de una primitiva geométrica como el punto, la línea o el polígono, o a través de matrices que componen el tipo de archivos o de dato o de formato de datos raster, que como sabemos se caracteriza por contar con celdas o píxeles donde se almacena la información. Y recordemos aquí también que estos tipos de datos, bien sean vector o raster, deben responder necesariamente al comportamiento que tiene la variable en el territorio. Es decir, así es una variable discreta, que recordemos tiene límites finitos, o continua, que es aquella que no tiene límites como tal y siempre está variando en el territorio. Entonces, con este tema de datos e información geográfica, cerramos esta clase teórica, esta segunda clase teórica, para más adelante profundizar un poco más en esta temática de tipos de datos y también en otras temáticas asociadas a los datos como la parte de calidad de los datos y metadatos que son fundamentales en el dimensionamiento de proyectos SIG. Y ahora vamos a la práctica. Recordemos que estamos trabajando el curso rápido de QGIS en el link que encuentran aquí, igual va a estar en la descripción del aula virtual, y que sigamos avanzando en este curso para generar los resultados que se van obteniendo. Recordemos que el resultado final es un mapa, entonces la idea es que ese mapa me lo envíen próximamente y lo suban al aula virtual para revisar y evaluar su avance en la realización de este curso. Muchas gracias por su atención, espero las temáticas hayan sido de su interés y les sirvan para su maestría y su desempeño profesional, y hasta un próximo video. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.